El 60%. A ver, piensa en un segundo en ese número. El 60% de las familias se desconectan de manera irreversible cuando hay una diferencia de edad de unos 40 años entre sus miembros. Es una estadística brutal. O sea, estamos hablando de más de la mitad de las familias que simplemente dejan de funcionar. Exacto. Y justo por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, la misión es, pues, hackear esa estadística, romper ese ciclo. Sí, y para lograrlo, tenemos sobre la mesa una colección de documentos que, de verdad, son rarísimos. O sea, rarísimos en el buen sentido. No es el típico manual de psicología o, no sé, un libro genérico de autoayuda corporativa. Para nada. De hecho, cuando revisé las fuentes me quedé pensando, a ver, ¿qué es esto? Porque mezclan cosas que casi nunca ves en la misma oración. La teoría de nudos. Teoría de nudos, sí. Y todo esto con un objetivo súper práctico: diseñar actividades súper estructuradas para desarrollar trabajo en equipo intergeneracional. Y multicultural también. Así es. Y lo interesante es que el alcance es masivo. O sea, los textos te dicen que esto no es solo para que te lleves mejor con tu abuelo o con tu hijo adolescente en el hogar. Es un marco de referencia para la educación, para una iglesia, un municipio o, fíjate, hasta para las finanzas de una nación. Wow, o sea, la escala va de lo micro a lo macro. 100%. Y la clave de todo esto, el hilo conductor, es cómo abordan la historia universal de la humanidad. No la ven como un simple museo de datos viejos, la ven como una historia predictiva. Predictiva. O sea que el pasado te dice qué va a pasar mañana. Explicar esto, hay una historia en los documentos que me encanta. Ah, la del sabio, ¿no? ¿Nasruddin? Esa mera. Cuéntala, porque es buenísima. Pues mira, resulta que este sabio antiguo, un tipo bastante peculiar llamado Nasruddin, llega un día a la plaza del pueblo montado en su burro. Pero el detalle es que va sentado al revés, o sea, mirando hacia la cola del animal. Imagínate la escena, todo el pueblo viéndolo. Sí, la gente súper confundida le pregunta, oiga, ¿por qué cabalga así? Y él con toda la calma responde que es necesario mirar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y que además esa es la única forma de calmar el miedo al futuro que tiene su burro. Es una metáfora preciosa, porque, a ver, al ser humano le aterra lo que no puede predecir. Claro. Y mirar hacia atrás no es un tema de pura nostalgia. Es el primer paso crítico para resolver cualquier conflicto. Entender el mapa histórico de dónde estamos parados. Ajá. Pero claro, aquí los textos hacen una pausa y dicen, a ver, identificar que el abuelo mira al pasado y el nieto al futuro no sirve de mucho si siguen chocando de frente todos los días. Totalmente de acuerdo. Porque antes de forzar la paz entre dos grupos que ven el mundo al revés, tienes que diagnosticar por qué chocan. Y aquí la investigación da un giro súper interesante hacia algo que llaman la geografía del cuerpo. La geografía del cuerpo, esto viene de la medicina china y el Ayurveda, ¿verdad? Sí, y lo usan como un lente para entender a la sociedad. Básicamente dicen que cada individuo tiene fortalezas y tendencias según su edad. Por ejemplo, los mayores, digamos los veteranos de la familia o del municipio, representan el elemento tierra y el elemento metal. O sea, son como el hueso del cuerpo social. Exacto, proveen estructura. Son la prudencia, el ahorro, la paciencia. Y en las fábulas que traen estos documentos, a este grupo lo representan con la tortuga. Claro, la tortuga que siempre piensa a largo plazo. Su lema sería algo así como, hay que guardar las semillas hoy para pasar el invierno y vivir 100 años. Así es. Pero por el otro lado, tienes a la generación más joven. Y ellos habitan una geografía completamente distinta. Ellos son la madera y el fuego. No son el hueso, son la sangre. Sangre bombeando a toda velocidad. Son pura creatividad, impulso y les encanta el riesgo. En la fábula, ellos son el águila. Y el águila no quiere guardar semillas en un hoyo oscuro. El águila dice, usemos estas semillas ahora mismo como energía para volar a Marte. Tal cual. Son naturalezas que operan con directivas totalmente contradictorias. Pero lo revelador aquí es que los textos no culpan a nadie moralmente. Ah, no hay buenos ni malos. Exacto. No te dicen que el joven es un rebelde o que el mayor es un terco. Lo ven todo a través de la historia natural de la enfermedad. Es decir, diagnostican el conflicto como una enfermedad del sistema. A ver, dame un ejemplo de eso. ¿Cómo se ve una enfermedad sistémica en una familia? Pues mira, si entre el águila y la tortuga hay una fricción constante,
o sea, los dos presionan para imponer su visión a la fuerza, el diagnóstico es una hipertensión social. Hay demasiada presión y los vasos se vuelven rígidos hasta que estallan. ¡Wow! Hipertensión social. Y me imagino que también hay un extremo opuesto, ¿no? Sí, cuando hay demasiada apatía o se rinden, ese 60% de familias desconectadas del que hablabas al principio. A eso le llaman diabetes emocional. Porque hay una incapacidad para procesar, digamos, la dulzura o la energía de esa relación. Exactamente. Fíjate que leyendo esa parte me vino a la mente una analogía súper clara. Es como intentar remar un bote, donde la persona que está enfrente rema hacia adelante con toda su alma para llegar rápido y la que está atrás rema hacia atrás con la misma fuerza para no chocar con las rocas. Qué buena imagen. Sí, y al final gastan toda su energía vital, pero el bote solo da vueltas en círculos hasta que se hunde por puro agotamiento. O sea, si las naturalezas de estos órganos son tan distintas, ¿cómo evitamos que el bote se hunda? Bueno, para no hundirnos, las fuentes sacan herramientas que normalmente no asociarías con problemas familiares. Bioestadística y teoría de juegos. Ok, admito que tratar peleas familiares como un problema matemático suena súper frío al principio. Suena súper frío, pero tiene una lógica aplastante. O sea, hablemos de la curva binomial, la famosa campana de Gauss. Si tú graficas cómo le va a una familia o a cualquier grupo en el tiempo, la línea nunca es recta. Hay picos y valles. Exacto. Los valles son las crisis y los picos son los momentos de éxito. La bioestadística te demuestra que si dejas que las generaciones trabajen aisladas, si la tortuga y el águila se van cada quien por su lado, la probabilidad de éxito de ese grupo se vuelve bajísima. La curva se queda súper plana. Se aplana por completo, porque tienes muy pocas variables para enfrentar un mundo que es súper impredecible. Pero si logras cruzar esas variables opuestas, la precaución extrema de la tortuga con el riesgo altísimo del águila, multiplicas las opciones de supervivencia. Y ahí sí tienes una campana de Gauss súper alta. Exactamente. Tienes altas probabilidades de éxito, pero la teoría de juegos nos explica por qué nos cuesta tanto trabajo hacer esto. Ah, claro, la famosa guerra de los 30 o 40 años que mencionan los textos. ¿Sí? Actualmente las generaciones están atrapadas jugando un juego de suma cero, un tira y afloja. Donde, para que yo gane, tú tienes que perder a fuerzas. Tal cual. Si el águila despega de golpe, arrastra a la tortuga por la tierra y la lastima. Y si la tortuga se aferra al piso con todo su peso, pues el águila se frustra porque no puede volar. La idea es transitar hacia un juego de suma no cero. Un modelo totalmente cooperativo. Y aquí es donde entra otra fábula de los textos, la del castor, la hormiga y el colibrí, ¿cierto? Esa me encanta. Es el ejemplo perfecto de complementariedad sin competir. Sí, porque el castor aparta la fuerza. Él tira la madera y hace el dique. La hormiga es la historiadora. Ella tiene el mapa de dónde están los peligros y las reservas. Y el colibrí, como tiene este metabolismo súper acelerado, pues aporta la visión a futuro. Ve hacia dónde va el clima. Y ninguno intenta hacer la chamba del otro. Sobreviven justo porque sus geografías son distintas y se respetan. Logran converger en una estructura armoniosa. Claro, en papel suena divino. El modelo de los animalitos es precioso. Pero a ver, pongámonos serios. En la vida real, cuando tienes una brecha de 40 años, llena de resentimiento, de cosas horribles que se han dicho, de un silencio pesado. Sí, la teoría choca con la pared emocional. Exacto. Yo no puedo llegar a la cena de Navidad, sacar una gráfica de la campana de Gauss, ponerla en la mesa y decir, miren, ya no hay que estar enojados. O sea, ¿cómo pasamos de la teoría matemática a la acción real sin que la otra persona se ponga a la defensiva de inmediato? Y justo en ese punto de fricción es donde los documentos te presentan la teoría de nudos y las artes marciales internas. Espera, ¿artes marciales para arreglar un problema con mi papá o con un colega del trabajo? Sí, pero ojo, no es el tipo de arte marcial de ir a golpear o destruir al oponente. Todo lo contrario. Te dicen que un conflicto profundo no se resuelve gritando más fuerte, sino cambiando la forma en la que te mueves frente al problema. Ah, ok. Como otra historia de Nasruddin que viene ahí. Esa misma. Nasruddin encuentra a todos los animalitos del bosque enredados en una bola gigante de lianas. Están atrapados. Y obvio entran en pánico. Con todas sus fuerzas. ¿Y qué pasa físicamente con un nudo cuando jalas los extremos con mucha fuerza? Se aprieta muchísimo más, se hace como una piedra. Se vuelve impenetrable. Entonces Nasruddin les enseña el principio del Gu Wei. El Gu Wei.
La acción sin esfuerzo destructivo. Exacto. Es la regla de oro de las artes marciales aplicadas a los nudos. Jamás uses la fuerza bruta contra la estructura de la tensión. Si intentas arrancar el nudo de golpe, alguien va a salir lastimado. Entonces, ¿qué se supone que debes hacer? Tienes que respirar, ceder un poco de terreno a propósito y moverte con suavidad. Suena contraintuitivo, pero si te mueves con el nudo cediendo hacia su centro, el nudo eventualmente te suelta. Oye, esto es igualito a esas trampas chinas para dedos que te daban en las ferias. Esos tubitos de paja tejida. Totalmente, es la misma mecánica. Sí, metes los 2 dedos índices y en cuanto te sientes atrapado, tu instinto animal te grita, jala con todas tus fuerzas. Pero la física del tubito no perdona. Entre más duro jalas, más te estrangula los dedos. Ajá, y la única forma de salir es ir en contra de tu instinto. Relajas los brazos y empujas los dedos hacia el centro. Al ceder hacia el problema, el tubo se ensancha y eres libre. Es una analogía perfecta para la práctica del nudo vital que sugieren los textos. Llevan toda esta filosofía a algo físico. Agarran a las dos personas peleadas, digamos un padre y un hijo con un problema de herencia, y les dan una cuerda roja que representa ese conflicto tan pesado. Ok, una cuerda roja. Juntos tienen que atar un nudo súper complejo con esa cuerda. Y luego viene el reto. Tienen que desatarlo juntos, pero hay una regla inquebrantable. Ninguno de los dos puede soltar los extremos de la cuerda en ningún momento. Uy, o sea, no puedes simplemente enojarte, darte la vuelta y salir del cuarto. Es imposible huir. La restricción física los obliga a acercarse. Tienen que coordinar las manos, verse, comunicarse para aflojar la cuerda. Lo sacan del debate verbal, donde el ego siempre quiere tener la razón, y lo vuelven un problema físico. Exacto. Y cuando por fin lo desatan, cambian esa cuerda roja por una dorada que se atan en las muñecas, pero con holgura. Un símbolo de que están conectados, pero libres. Me parece brillante. Sacar el problema de la cabeza y ponerlo en las manos. Pero, a ver, ¿cómo bajamos esto a la realidad de un martes cualquiera? Ya tenemos el diagnóstico, sabemos de estadística, entendemos que hay que ceder hacia el centro. Pero, ¿cómo diseñamos esto sin que parezca que estamos en un experimento de laboratorio rarísimo? Pues aquí es donde todo converge en el diseño de un caso súper práctico. Usan lo que llaman el punto palanca y la acción mínima significativa. Y utilizan las finanzas, el dinero, como el terreno de juego para forzar esta conexión. Por ejemplo, te ponen el reto de un capital semilla de 5,000 pesos. El famoso reto de los 5,000 pesos. Imagínate que un equipo, ya sea una familia peleada o un departamento de gobierno dividido, recibe 5,000 pesos. El instinto es gastarlo rápido, ¿no? En comida o en algo que desaparece hoy. Lo cual los textos dicen que es ceder a la entropía, al caos a corto plazo. Exacto. Te gastas los 5,000 pesos hoy y mañana el silencio y el enojo siguen ahí. El reto es usar ese dinero como una palanca estructural para construir convivencia a largo plazo. Y las opciones que dan para invertir eso son una locura. La primera que mencionan es el huerto medicinal. Y ojo, no es nada más ir a sembrar tomates. No, es un ejercicio de fusión. Exacto. Usan el dinero para tierra y semillas, sí, pero también compran sensores tecnológicos de humedad o controladores de riego desde el celular. Y fíjate cómo está diseñado. Obliga a que la generación mayor, la Tierra, aporte toda su sabiduría sobre ciclos lunares y raíces. Pero no pueden optimizar nada sin el fuego, sin los jóvenes que manejan la tecnología y leen la bioestadística de los sensores. Es la tortuga y el águila trabajando juntos. Sí, pero si esa no te convence, la segunda opción es mi favorita. La biblioteca de herramientas. Consiste en juntar esos 5,000 pesos para comprar un equipo súper especializado. Algo que ninguno podría comprar solo. Un taladro de banco profesional, por ejemplo. Y aquí hay una frase en el texto que te deja helado. Dice que ese taladro no es para perforar madera, es para perforar el silencio. Uf, qué fuerte. Es que es real. Los 5,000 pesos no compran un objeto, están comprando conversación. Porque al tener una sola herramienta valiosa, que es de los dos, se vuelve una excusa estructural. Si quiero usar el taladro, tengo que ir a hablarte, pedirte ayuda, coordinar los horarios. Te obliga a interactuar suavemente. Fuerza una interdependencia que es súper funcional. Y bueno, la tercera opción ya es para grupos que quieren emprender, como crear un microfideicomiso de legado vivo.
vender algo digital o un producto artesanal, y aquí aplican la teoría de juegos para invertir las jerarquías de poder tradicionales. Sí, el presupuesto está desglosado para que nadie pueda trabajar solo. Son 1.500 pesos para plataformas digitales como Canva, 2.500 para insumos físicos de un producto y guardan 1.000 pesos para algo que llaman el fondo de experimentación. Y el secreto no es en qué se gasta, sino quién decide. Claro, el joven es el director de innovación. Él manda en el presupuesto digital porque él conoce el futuro. Y la persona mayor asume el rol de soporte de infraestructura. Como tiene la experiencia histórica, administra los costos físicos y evalúa los riesgos. Es matemáticamente imposible avanzar si uno ignora al otro. Y oye, ese fondo de 1.000 pesos para experimentación es un salvavidas psicológico gigante, porque es dinero destinado literalmente para perderse. Es margen para el fracaso. Exacto. Si asumes desde el día 1 que la van a regar y ya tienes un fondo para absorber el golpe, quitas la fricción. Si el proyecto falla, no hay gritos de «te lo dije» o «es tu culpa», porque el error ya era parte del juego. Te estás moviendo con el nudo. Y al final de todo esto, el verdadero retorno de inversión no es si vendieron el producto o no. Lo que ganan es sanar esa brecha de 40 años. El joven se siente validado en su visión y el mayor siente que su sabiduría todavía sostiene a la familia. Es un ganar-ganar absoluto. Hemos tocado de todo hoy, desde medicina antigua hasta fideicomisos digitales. Para resumirle un poco esto a quienes nos escuchan, la evidencia es clara. El éxito en equipo, sea en casa o en una oficina, no requiere que todos pensemos igual. Para nada. Exigir que todos piensen igual te hace frágil. Lo que necesitas es entender tu propia geografía y la del otro, aceptar que hay águilas y tortugas, no asustarte por los valles de la curva y sobre todo usar excusas tangibles, como un taladro o un huerto, para obligar a que la sabiduría del pasado le dé la mano a la fuerza del futuro. Y eso me lleva a una reflexión final que me encantaría dejarle a nuestra audiencia. Si logramos ver cada roce familiar, cada discusión, no como un fracaso irremediable, sino como un simple dato estadístico para ajustar nuestra siguiente jugada, imagínate a qué escala podríamos llevar esto. ¿A qué te refieres a nivel social? Sí, imagínate si una nación o un municipio entero dejara de ver sus diferencias ideológicas como una crisis incurable, y en su lugar empezar a tratar esas diferencias como un fondo de experimentación para aprender a cooperar. ¿Qué pasaría si las políticas públicas no buscaran que todos estemos de acuerdo, sino que nos dieran una cuerda roja y nos obligaran a desatar el nudo juntos? Es un reto enorme. Así que, para quienes nos escuchan, ¿cuál va a ser esa acción mínima significativa? Ese taladro figurativo que van a usar hoy mismo para perforar su propio silencio.